Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Mañana se cumplen 5 años de los ataques terroristas a la ciudad de Nueva York y de Washington. Uno puede analizar este hecho político y social que cambió al mundo para siempre de distintas perspectivas. La primera, básica y esencial, es que murió mucha gente, muchísima gente. Un día como mañana recordará a sus amigos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus vecinos. Y lamentablemente hasta el día de hoy no fue posible ejercer la justicia sobre aquellos terroristas que planificaron el acto y continúan vivos, fundamentalmente el jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Pero si te permitís dejar entre paréntesis la tragedia y la masacre en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Washington y en Pittsburgh, donde cayó el cuarto avión que iba destinado o al Capitolio o a la Casa Blanca, creo que también tenemos que analizar qué pasó con el mundo después de la caída de las torres y el ataque al Pentágono. Y ahí te vas a encontrar con que hubo una invasión a Irak, hubo una invasión a Afganistán, hubo 2 atentados terroristas en Europa, uno en Londres y otro en Madrid. En fin, sucedieron muchas cosas que nos permite comprobar que el mundo definitivamente cambió luego del ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono y luego la caída del avión que iba directamente al Capitolio o a la Casa Blanca. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que va a recoger todo lo que te acabo de contar. El documental se llama 11 de septiembre, el día en que el mundo cambió. I remember reaching down out of my chair to get something out of my desk and hearing a tremendous explosion and being knocked on the floor. Y ese día a mí me había sorprendido lo lindo que estaba. Era un día soleado, el cielo estaba completamente celeste, no había ninguna nube. Era realmente un día asombrosamente lindo. Se sacude el edificio de lado a lado, empieza a oscilar de lado a lado. Todas las paredes se agrietan, se rajan por todos lados, el techo falso se derrumba y se activan los rociadores de agua contra incendio dentro del área donde yo me encuentro. Acababa de entrar cuando sentí el golpe, el ascensor se movió, pensé que lo que había sucedido era como que el tren, el subterráneo que pasaba, le había dado un golpe como a una pared no una pared en sí, pero de cemento. My initial reaction was one of, shock. I had no idea what happened, and we just looked at each other and instinctively knew we had to leave, and then we just waited. We waited for an announcement or an alarm, but there was none. There was no announcement, there was no alarm. En ese momento entra un hombre gritando, explosión, explosión, explosión. Y cuando lo miro tiene toda la piel arrancada desde debajo de los brazos hasta la punta de los dedos, totalmente arrancada de los 2 brazos. Y le colgaba como si fuera tela. Yo pensé que era tela. Y cuando me doy cuenta era la carne del hombre. Not knowing what happened, thinking maybe if this was an earthquake, I knew there was an explosion above me, but I didn't know what was below. Miré hacia afuera y vi que salía una bola de candela del último ascensor que estaba al lado opuesto y ahí, bueno, pues lo que decidí salir y correr y salvar mi vida. We knew it was a very horrible situation, tremendously bad, and nothing like your worst nightmare. Y llamo a mi novia y bueno, trato de explicarle la gravedad de lo que yo estaba viendo, mirando hacia el edificio, y entonces ahí la segunda explosión era una bola enorme de fuego, parecía una película. When finally we got down,
in the 20s that we began to see the brigade of firemen coming up the stairs and asked them what happened. And they said that, a plane hit the building. And people asked, what kind of a plane? And there was no answer. Y llego hasta el frente del edificio, las puertas redondas, y ahí no hay un vidrio intacto. Ahí me gritan, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y lógicamente lo primero que yo hago es mirar para ver que nada me vaya a dar. Y cuando doy la vuelta me doy cuenta de todos los cuerpos de las personas que se tiraron del edificio, toda la gente que murió. La gente prácticamente incrustada en el piso como si fueran calcomanías. Una visión apocalíptica, horrible, que da la sensación de que es el fin del mundo. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. El 11 de septiembre de 2001, 2 aviones de pasajeros se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, un tercero contra el Pentágono en Washington y un cuarto avión cayó sobre los campos cercanos a Pittsburgh, en Pensilvania. El desastre había sucedido a pesar de las precauciones multimillonarias, la alta tecnología, los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la mayor potencia mundial, los Estados Unidos. Ese día, el mundo iba a cambiar para siempre. Cada generación tiene un hecho que lo saca de su inocencia. En el caso de la generación de nuestros abuelos fue Pearl Harbor, de la generación de nuestros padres fue el asesinato de Kennedy, y en el caso de nuestra generación será septiembre 11. Bin Laden puede estar vivo, puede no estarlo, puede o no ser un fantasma. Y lo que no sabemos con absoluta certeza, porque nadie se ha tomado la molestia de probarlo, es que sea responsable del 11 de septiembre del 2001. Nadie lo sabe con certeza. La hipótesis de un accidente se desmoronó tan rápido como las torres. El atentado fue suscripto por Osama Bin Laden, jefe máximo de la organización terrorista Al-Qaeda, brazo armado del más furioso fundamentalismo islámico. Murieron cerca de 3.000 personas. En un mundo determinado por el dinero, el precio que la administración de George W. Bush había puesto por la cabeza de Bin Laden se quintuplicó ese 11 de septiembre. Bin Laden se ha convertido en un referente oprobioso para el sistema internacional. Sus métodos, su forma de combate, su extremismo, su capacidad de producir violencia, están en el corazón de un fenómeno terrorista que debe ser entendido y asimilado más que nada en sus diferentes dimensiones. Bin Laden ha conseguido ser el héroe rescatador de las grandes epopeyas en una masa bastante inculta y bastante fanatizada. De manera que en lugar de Harry Potter o en lugar de tener a Zidane o a Beckham, los jóvenes en muchos países del mundo islámico hoy tienen a Bin Laden como su ídolo. Osama Bin Laden, nacido en 1957 en una acaudalada familia de Arabia Saudita, fue entrenado por la CIA para operar contra la invasión comunista en Afganistán en 1979. Guerra de guerrillas, operaciones secretas, fabricación de explosivos, códigos cifrados y hasta traslado de importantes sumas de dinero por cuenta de empresas fantasmas. Todo le fue enseñado a Bin Laden
el mayor aliado de los Estados Unidos contra la por entonces Unión Soviética. Es evidente que en la guerra contra los comunistas en Afganistán, contra los soviéticos, los aliados occidentales, muy especialmente Estados Unidos, acaban considerando compañeros de viaje y aliados a los islamistas que actúan contra el comunismo en la zona. CIA. We do know that the CIA and the first the Carter administration and then the Reagan-Bush administration used Saudi wealth and Saudi influence to raise an army to fight against the Soviets in Afghanistan. One of the individuals that was relied upon to do this was Osama bin Laden. Con el control del petróleo de la región como fundamento excluyente, a la derrota soviética en Afganistán en 1989 le siguió la Guerra del Golfo, desatada por los Estados Unidos contra el presidente de Irak, Saddam Hussein. La presencia de tropas norteamericanas sobre el suelo árabe, sagrado para los musulmanes, rompió la alianza. Bin Laden le declaró la guerra santa a sus antiguos entrenadores y formó una vasta red de organizaciones terroristas, Al-Qaeda. Al-Qaeda hoy es más una ideología que una organización. Tiene grupos que tal vez los podríamos denominar como freelance, es decir, ellos reivindican a Osama Bin Laden y las acciones de los otros grupos alrededor del mundo sin tal vez pertenecer directamente o sin recibir una orden directa desde las montañas entre Afganistán y Pakistán. Actúan en forma independiente en cierta manera, pero siempre dentro del paraguas grande de Al-Qaeda y esta enorme red de redes terroristas. Los grupos terroristas externos, como Al-Qaeda y otros, aprovechan de la causa palestina para practicar el terrorismo y llegar a sus objetivos, cosa que nosotros los palestinos no queremos que sea nuestra causa utilizada. Bajo la misma ideología de Al-Qaeda se agrupan las más importantes organizaciones extremistas musulmanas, diseminadas por todo el mundo en miles y miles de células. Su líder es Osama Bin Laden, y como tal es la cara visible del terrorismo internacional. Cada vez que hay un atentado o va a haber un atentado, aparece Bin Laden diciendo que va a ser el atentado. Más bien que o es un tonto o no existe, o lo usan y ponen la foto. Bin Laden se ha convertido en una especie de sello identificatorio para un conjunto de acciones violentas que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con Al-Qaeda, pero que se nutren de problemas en diferentes regiones. Bin Laden es hoy un héroe para el mundo musulmán radicalizado, en particular con los chiitas. La primera medida que tomó el gobierno de Bush luego de los atentados fue la de recortar las libertades individuales. Se pincharon teléfonos y correos electrónicos, se intervinieron reuniones y chequearon desde compras de libros hasta adquisición de pasajes. Todo estuvo sujeto a investigación. Desde la famosa ley de acta patriótica en Estados Unidos, inmediatamente sancionada por el Congreso y demandada por el gobierno de Bush, inmediatamente después del 11 de septiembre del 2001, lo que hemos tenido en casi todo el mundo occidental es un regreso del Estado a demandar de sus ciudadanos mayor control social. Cuando en Inglaterra dicen no puedes llevar un bolso de mano o no puedes llevar líquidos en el bolso, están recortando una libertad individual. Cuando en España, por ejemplo, empezamos a vigilar los centros de culto islámicos, pues evidentemente estamos atentando contra una libertad individual, pero es que en esos centros se educa para odiar a Occidente y hay que defenderse de esa locura. Es el retroceso en materia de derechos humanos y garantías civiles, individuales y colectivas que se ha producido en el mundo. Sin embargo, mientras los ciudadanos de todo el mundo estaban bajo una estricta vigilancia, los sospechosos de los atentados pudieron salir de los Estados Unidos sin ningún tipo de problemas. At one point in time, on September 11th, there were many members of the bin Laden family in the United States, and of course we find out later that in a crafty maneuver that the Saudi ambassador arranged to have an airplane pick all these people up and get them out of the United States, obviously before they could ever be questioned
by members of our FBI. Luego de los atentados, la cúpula de Al-Qaeda se refugió en las montañas de Afganistán, amparada por el grupo talibán fundamentalista que gobernaba ese país. Ante la negativa del régimen de entregar a Bin Laden, los Estados Unidos decidieron comenzar lo que llamaron la guerra preventiva, eufemismo de invasión. Fue el 7 de octubre de 2001. El ataque a Afganistán es causado como respuesta al ataque de Bin Laden y del Al-Qaeda a Estados Unidos. Y tanto la ONU como todos los países y como todos los pueblos, incluidos los países árabes, apoyaron una acción contra Al-Qaeda. Estados Unidos tenía que dar una muestra de que seguía siendo el patrón en el vecindario global. Se elige Afganistán, yo creo que deliberadamente, porque es un enemigo que vale la pena tener, tan débil. No hubo una crítica frontal a los Estados Unidos por contraatacar contra un Estado, no contra un grupo armado, sino contra un Estado. Hubo de parte de la comunidad internacional cierta comprensión. Estados Unidos había sido afectado, se produjeron 3.000 muertos, había elementos que probaban de alguna manera que esto había sido obra de un grupo terrorista y por lo tanto ahí había un foco que la comunidad internacional le dio un cierto visto bueno a una contrarreacción a lo acontecido. Luego de 4 semanas de intenso bombardeo unilateral, el 13 de noviembre de 2001, las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos y el Reino Unido entraron a la capital afgana, Kabul. La política de destrucción de las tropas invasoras quedó al descubierto. No pudieron apresar ni a Bin Laden ni a los líderes talibanes, pero derrocaron al régimen e impusieron a Hamid Karzai como presidente. El pueblo afgano sigue sumido en una miseria total. Otra vez viene el problema de Estados Unidos, que las cosas que consigue por el imperio de su enorme poder de fuego, no hay otra potencia militar, ni conjunto de potencias militares que se le puedan equiparar. Las victorias que le da eso militarmente, las transforma en derrota política. Los talibán hoy, 5 años después, siguen activos en Afganistán y siguen causándole a Estados Unidos, a las potencias ocupantes de Inglaterra, problemas para instalar un único régimen. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, no se conformó con invadir Afganistán. El nacionalismo desatado luego de los atentados del 11 de septiembre lo condujo también a ingresar por la fuerza en Irak, un país devastado bajo la dictadura de Saddam Hussein y dividido en 2 grandes grupos islámicos, chiitas y sunitas. Sin embargo, muchos sostienen que fue el conflicto por el precio del petróleo lo que llevó a Washington a invadir Bagdad. La invasión a Irak de parte de los Estados Unidos muy poco tiene que ver genuinamente con la lucha contra el terrorismo. Obviamente iba a ser mucho menos digerible la invasión a Irak que a la de Afganistán. Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU reclamaba a Irak una declaración de armamento químico, biológico o nuclear, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, lanzó al mundo la mentira que necesitaba Bush. Irak guardaba en su territorio un poderoso arsenal de armas de destrucción masiva. No había allí ningún elemento probatorio, ninguna evidencia que sugiriera una conexión, por ejemplo, entre Al-Qaeda y Saddam Hussein. No había en Irak una tradición de movimientos terroristas que buscaran afectar los intereses de los Estados Unidos. No había tampoco en Irak ningún elemento bélico, armas de destrucción masiva, armas químicas orientadas contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos y Gran Bretaña reunieron el apoyo necesario para invadir. A ellos se sumaron, entre otros, España, Portugal, Italia y Polonia, y recibieron el apoyo de Israel. El gran aliado entonces es Gran Bretaña, que es el que ha tenido siempre detrás para estas cosas. Cuando van a la invasión a Irak,
aparece un intento por parte de la administración Bush de tener el apoyo de los otros países árabes, como lo había tenido en la primera guerra del Golfo, y ahí desaparecen los otros países árabes. Dicen no, de ninguna manera, y no van a esta coalición que es muy pequeña, como sabemos, y desde donde ya se han ido los países más importantes, España, Italia, y creo que el único país que le queda a Estados Unidos como aliado en esta invasión es Gran Bretaña. La invasión a Irak comenzó el 20 de marzo de 2003. Las tropas estadounidenses encontraron poca resistencia y, por supuesto, ningún arma química. Entraron a Bagdad, la capital iraquí, a fines de abril, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. El 1 de mayo cayó el gobierno de Saddam Hussein y fue ocupado todo el territorio. En lugar de la prometida democracia, se impuso un régimen de terror similar al anterior. Saddam Hussein cae porque no midió las consecuencias. Él estuvo convencido hasta el último minuto que esta ofensiva iba a ser igual que la del 91, que iba a terminar en unos cuantos bombardeos y no se iban a atrever a avanzar y tomar Irak. Esto que empezó como una operación presuntamente corta, eficaz, positiva para los intereses de Estados Unidos, se ha transformado en todo lo contrario. Es decir, hoy es una hoguera, Irak, desde donde crece el terrorismo. Hicieron mal cálculo en términos de ocupación, quisieron importar un modelo McDonald's de democracia y no va con la sociedad iraquí. Y no se puede hacer comida rápida para dar un plato de democracia occidental en una sociedad que es refractaria y que tiene otras tradiciones y costumbres. La guerra en Irak fue una invasión estadounidense para sacarse de encima una dictadura feroz como era la de Saddam Hussein, pero que lo único que creó fue un caos enorme, y en un lugar donde no operaba Al-Qaeda, donde no había armas de destrucción masiva, hoy sí en Irak opera Al-Qaeda, y es el campo de entrenamiento que dejaron de tener en Afganistán. Hoy lo tienen en Irak. A las prisiones de Abu Ghraib en Bagdad y de Guantánamo en la base naval que los Estados Unidos tienen en territorio cubano fueron enviados los sospechosos de pertenecer a la Legión de Terroristas Internacionales. Poco importaba si los detenidos eran o no parte de Al-Qaeda. Las violaciones a los derechos humanos practicadas en esos centros comenzaron a conocerse casi de inmediato. La prisión de Guantánamo, donde hay todavía centenares de presos detenidos solo por su perfil étnico, musulmanes y religioso, musulmanes que vienen de Pakistán, de Arabia Saudita, etc. En nombre de la guerra contra el terror, los estados están recuperando una capacidad para el control, y yo diría la opresión social de sus sociedades, que es fabulosa. Pero no todo iba a terminar con la destrucción y ocupación de Afganistán e Irak. La guerra estaba declarada de uno y otro lado con la misma violencia y la misma locura. El terrorismo internacional respondería a los Estados Unidos y sus aliados con nuevos ataques, esta vez en territorio europeo. Termina el primer capítulo de este documental exclusivo 11 de septiembre, el día en que el mundo cambió. Y hasta acá lo que te encontrás es los ataques terroristas con su carga de desolación y muerte, la ofensiva norteamericana para encontrar a los terroristas encabezados por Osama Bin Laden, el fracaso de esta estrategia porque Osama Bin Laden no aparece, y las denuncias en todos los medios de comunicación dando a conocer que Estados Unidos viola los derechos humanos para obtener información que le permita encontrar a los terroristas. Es decir, el círculo cierra perfecto. Hay muerte, hay desolación, Osama Bin Laden no aparece y Estados Unidos ve que su estrategia no cumple los objetivos que había planteado cumplir cuando la planificó. En definitiva,
Bush sigue en el poder, su imagen empieza a caer ante la sociedad norteamericana y los responsables del ataque no aparecen. Luego de la tanda, el segundo bloque, este documental exclusivo, 11 de septiembre, el día en que el mundo cambió. Segundo bloque de este documental exclusivo, 11 de septiembre, el día en que el mundo cambió. Vos pensás que luego de la caída de las torres y de los ataques terroristas en Estados Unidos, George Bush inicia una ofensiva política y militar que cuenta con aliados. Sus aliados fundamentales fueron Silvio Berlusconi, premier italiano, Tony Blair, primer ministro inglés, y José María Aznar, el titular del Poder Ejecutivo en España. Como consecuencia de esa alianza estratégica, Estados Unidos avanza sobre Irak, pero los terroristas también tienen su propia estrategia y su propia ofensiva, y quienes pagan en definitiva son los españoles y los ingleses. Hubo dos ataques, uno en Madrid y otro en Londres, y los ataques son consecuencias directas de esta relación de poder que estableció la Casa Blanca con los gobiernos de Blair, Aznar y Berlusconi. En el caso de Berlusconi fue muy inteligente, trató de restablecer a través de ayuda económica la relación con el mundo árabe y a partir de esa estrategia particular logró evitar un ataque terrorista en su propio país, en Italia. Pero luego de los ataques terroristas sucedieron otras cosas. Te vas a encontrar con las violaciones a los derechos humanos, tanto en cárceles ubicadas en Cuba, Guantánamo, como en cárceles ubicadas en el propio Irak, fundamentalmente en Bagdad, en el corazón de Bagdad. Y ahí es como que tenés un doble rango de circunstancias. Por un lado, más muertes como consecuencia de los ataques terroristas y por otro lado, las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que vas a ver a continuación es el segundo bloque de este documental exclusivo, 11 de septiembre, el día en que el mundo cambió. Osama Bin Laden había sido el mejor aliado de los Estados Unidos para derrocar el régimen comunista en Afganistán en 1989. Pero 12 años después, con el atentado del 11 de septiembre de 2001, Bin Laden y su poderosa red Al-Qaeda se convirtieron en enemigos públicos número uno. Los presidentes George W. Bush, Tony Blair y el entonces primer ministro español José María Aznar sellaron un pacto para terminar con todo aquello que pudiera atentar contra el modo de vida occidental. Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... En España, un país que había colaborado con la invasión a Irak, se revivió el horror del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana del 11 de marzo de 2004, estallaron 10 bombas en Madrid. En las estaciones de trenes de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia quedaban 192 muertos y más de 1,5 millones de heridos. Oye, una ambulancia, un coche. Que no, cariño, que no, venga, mi amor. Era un jueves por la mañana y nosotros íbamos a trabajar y estábamos en una estación de trenes a las 7 de la mañana, 7:30, y no podía estar pasando. No podía ser verdad lo que estábamos viendo. O sea, eran unas caras de susto, tanto la gente que estaba herida como la gente que estaba bien. Cara de horror. Abrí la puerta del vagón, entré y cuando las puertas se cerraron, recuerdo, tengo el pitidito de las puertas, el pipi de que se cierran las puertas, aquí. Y hizo la sensación de moverse el tren y en ese momento oí un petardazo. Me subí aquí en Santa Eugenia en el tren y cuando estábamos llegando a Atocha se paró el tren porque el de adelante iba con retraso y cuando iba a arrancar pues oímos una explosión. Cuando salimos del tren vimos mucho humo en Atocha. Creíamos que Atocha estaba ardiendo porque era todo humo. Cuando íbamos hacia atrás intentando salir hacia la otra estación de atrás, explotaron los dos vagones, primero uno y luego otro del tren.
en el que íbamos nosotros. Y la gente que estaba bajando, la gente que iba por el andén, pues salió volando en trozos. Y después lo siguiente que recuerdo es pedir auxilio y tener la sensación de que no había nadie a mi alrededor y pensar, ¿por qué no me ayudan si hay gente? Al ratito, no sé cuánto, me hice pis y en ese momento abrí los ojos y me di cuenta que es que era mi interior el que estaba gritando. Y vi un vagón vacío, oscuro, sin cristales, sin puertas, y un silencio muy como estar en una nube, un vacío. A 3 días de las elecciones presidenciales en su país, el primer mandatario español, José María Aznar, culpó a la organización separatista vasca ETA y deslindó responsabilidades por su incursión militar en Medio Oriente. Y Aznar estaba desesperado por evitar que se asociara los atentados con la participación española en Irak. Entonces salió a mentir sobre la autoría del ETA. No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España. Una mentira que duró menos de 48 horas y que el electorado, que ya venía demandando la salida de las tropas de España, le cobró en las elecciones de pocos días después. España recibe el atentado primero con un choque profundo, después con sorpresa y después comete el mismo error que los argentinos con AMIA y con la Embajada de Israel. Decide convertir en un tema de política interior lo que es un tema de terrorismo internacional. En un clima convulsionado de dolor e indignación, el resultado electoral en España le dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que derrotó al Partido Popular de Aznar. Zapatero ordenó el inmediato retiro de las tropas españolas en Irak. Estados Unidos y España ya habían sido víctimas de ataques terroristas. El atentado en Europa contribuyó a la caída del partido de Aznar. El fervor nacionalista desatado por Bush le valió, en cambio, que fuera reelecto a fines de 2004. En los cálculos terroristas de la red Al-Qaeda, aún faltaba el tercero de los grandes socios en la invasión y ocupación de Irak, Gran Bretaña. Y Londres creyó que iba a ser la segunda ciudad en ser atacada. Hubo un aumento en la seguridad, en los operativos de seguridad, sobre todo en el número de policías en los aeropuertos, en los puertos marinos. Todo fue en vano. La mañana del 7 de julio de 2005, 3 explosiones en la red de subterráneos londinense y una cuarta en un ómnibus de pasajeros dejaron un saldo de más de 50 muertos y 700 heridos. Casi de inmediato, el primer ministro británico, Tony Blair, confirmó que el ataque había sido obra del terrorismo internacional con el sello de Al-Qaeda. Los ataques que afectaron a Europa, en particular a Londres y a Madrid, a mi modo de ver, deben ser leídos como una suerte de europeización de una suerte de guerra civil interna en Medio Oriente. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Medio Oriente entró en una brutal espiral de violencia. Después de la muerte del líder palestino Yasser Arafat en 2004, el grupo fundamentalista Hamas ocupó el poder en Palestina y tensó las relaciones por la creación de un Estado nacional. A eso se sumaron los cruces y amenazas constantes entre Irán e Israel. Para entender, por tanto, todo lo que ha ocurrido después, desde la guerra de Afganistán hasta la de Irak, hay que entender sin ninguna duda lo que ocurrió antes.
Y lo que ocurrió antes fue, primero y sobre todo, las grandes colonias europeas actuando en Medio Oriente, creando estados ficticios. Qatar, ¿qué sentido tiene? Yemen, ¿qué sentido tiene? La propia Arabia Saudí no tenía ninguna existencia, Jordania no es histórica, etcétera, etcétera. Y por supuesto la creación de Israel, que tiene un peso específico, ¿no? Israel es el último intento colonialista de Occidente. Y en ese sentido hay que entenderlo. Siempre han querido controlar zonas estratégicamente clave. Esa entrada al mundo asiático, que es Líbano o Palestina, digamos, es una entrada clave. Bueno, Israel es parte, creo, del mundo civilizado, para decirlo de alguna manera. Es parte de este grupo de países democráticos, libres, que buscan la libertad, que buscan la paz. Y creo que hay que ir ampliando este círculo, este grupo de países democráticos que están en la paz. Y creo que al ser democrático, hay que destacarlo, no es solamente elecciones libres. Con la mayor cuenca petrolífera del mundo, una proliferación armamentista sin precedentes, una profunda desvirtualización del Islam y una desigualdad social de características bestiales, Medio Oriente se transformó en terreno libre para el saqueo, la destrucción y la guerra. Oriente Medio es de gran interés económico y del petróleo, y que esto puede afectar hasta la situación de la energía del mundo, donde se alimentan las industrias, y pues esto puede provocar una crisis económica mundial también. Bush tiene una visión estratégica de modificar el mapa de Medio Oriente y su pieza clave iba a ser Irak. Esto es lo que pensaban. La realidad es que Irak es hoy un país totalmente desestabilizado, sumido en una guerra civil, y con Irán, el gran enemigo de Estados Unidos, el país que realmente está por debajo de todas las crisis que estamos viendo en este momento en el mundo, con un Irán con una gran influencia en Irak, y maneja a los chiitas, que son la mayoría de los iraquíes. No faltaba nada para que comenzara otra guerra, esta vez entre Israel y Líbano, un pequeño país dominado casi por completo por la milicia chiita Hezbollah, encabezada por Hassan Nasrallah. Todo comenzó con el secuestro de 2 soldados israelíes por parte de Hezbollah. Los bombardeos no tardaron en llegar. El gobierno de Israel cargó desproporcionadamente sobre el Líbano una responsabilidad que era en todo caso, la de la agresión de un grupo, Hezbollah. Y lo hizo porque Estados Unidos lo alentó a hacerlo. La idea es que si Israel golpeaba duramente al Líbano, con objetivos civiles, exactamente lo que hizo en los primeros 30 días de combate, la sociedad libanesa iba a responsabilizar de esto a Hezbollah. Y se iba a producir un divorcio entre Hezbollah y la sociedad libanesa, y por extensión al resto de las sociedades árabes. Bueno, sucedió lo contrario. Yo veía la gente que salía del Líbano, te imaginas, con el colchón, la cama, los nenes en brazos, el carrito, la mesa, silla, etcétera, familias enteras que emigraban hacia Siria. Todos llevaban o banderines con la foto de Hassan Nasrallah, o si no, camisas, digamos, camisetas, chombas con la foto de Nasrallah. Y del lado sirio, la gente que lo recibía también estaba con la foto de Nasrallah, o la camisa con la foto, las chombas con la foto de Nasrallah. Si bien el conflicto se encuentra lejos de una solución, luego de un mes de enfrentamientos se suspendieron los ataques. La tregua incluyó una fuerza multinacional de la ONU que colabora con el mantenimiento de un orden precario en la zona. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos redobló su apuesta y comenzó a agitar nuevamente el tema del eje del mal. En ese eje, según el mismo presidente estadounidense, estarían Corea del Norte e Irán, entre otros países que, según Bush, son territorio propicio para que crezca el terrorismo internacional. ¿Qué pasaría si Irán hace un intento por cerrar el estrecho de Hormuz, que es clave en la ruta del petróleo? ¿Qué tendríamos? Un petróleo a $150 el barril.
$160. ¿Qué significaría esto? No solo para la economía estadounidense, sino para la economía mundial. ¿Qué pasaría si el régimen de Ahmadinejad en Irán, ante el primer síntoma de agresión, se vuelve más fuerte respecto de su propia sociedad? O sea, hay cosas que parecen absolutamente elementales y que el discurso de los mesiánicos, pero refiriendo a los mesiánicos occidentales en este caso, no parece contemplar. El Medio Oriente está desestabilizado como nunca en décadas. Eso en principio. No solo tenemos a Irak desestabilizado ya en una guerra civil, sino que tenemos Israel, Hezbollah, con un Líbano destruido, que esto va a afectar mucho las relaciones en toda la región. Y por debajo de todo esto tenemos la confrontación nuclear entre Irán y Estados Unidos. Si nosotros le queremos buscar una raíz a todos estos conflictos y esta desestabilización de Medio Oriente, creo que lo tendríamos que buscar ahí por un lado, y por otro lado la falta de visión estadounidense que no promulgó finalmente la creación de los dos estados, el palestino y el israelí, que puedan convivir pacíficamente uno con el otro. Tenemos una guerra contra el terror que George Bush se encargó de anunciar, una guerra sin tiempo y sin objetivo fijo, salvo esta abstracción de eliminar el terrorismo. Lo que hay es, sin ninguna duda, posibilidades reales y efectivas de un atentado en el mundo. Y esta ideología ha declarado la guerra al mundo, de alguna forma, o al mundo que no le gusta. Y la trinchera es el mundo se ha convertido en algo muy plano. Y entonces usted puede ser un judío en Amia y morir en Buenos Aires, o ser un joven en una discoteca en Bali, al otro lugar del mundo, y morir por lo mismo. Lo ha financiado lo mismo, lo ha ideado lo mismo, detrás hay los mismos teóricos, los mismos discursos épicos, la misma yihad, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿dónde van a atentar mañana? ¿Dónde sea más fácil? Atentados, invasiones, quita de las libertades individuales, miedo, intolerancia, guerra, destrucción, tortura y muerte pasaron a ser moneda corriente desde hace 5 años. Después del 11 de septiembre de 2001, el mundo no volvió a ser el mismo. Está terminando otra edición Documenta y como hacemos siempre al final de cada programa, yo presento algunas conclusiones, por lo menos desde mi perspectiva. La primera fundamental es la tragedia y la significación de que muchísima gente murió. Para poner una perspectiva aún más amplia, muchísima gente murió por los ataques a Estados Unidos y también muchísima gente murió luego de los ataques a ese país. Pensá en los atentados en Londres y en Madrid, pensá la cantidad de civiles y soldados que murieron en Afganistán y en Irak. Y si analizás lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 desde una perspectiva más amplia y desde una mirada, yo te diría, desde la geopolítica, vamos a tener que incluir también lo que ocurrió en la última guerra entre Israel y el Líbano, porque en definitiva Estados Unidos diseñó una guerra preventiva, una estrategia de guerra hacia adelante, y si lo pones en ese contexto, la guerra de Israel con el Líbano y en el medio Hezbollah fue un ejemplo más de esta teoría que lamentablemente se ha puesto a la práctica. Te ataco por las dudas, y ahí tenés un resultado básico como consecuencia del atentado a las Torres y lo que sucedió en Washington y la ciudad de Pittsburgh. Me parece que esa es una conclusión. La segunda tiene que ver con el poder. Vos pensás que George Bush analiza y sostiene y presenta ante el Capitolio norteamericano, lo que sería nuestro Parlamento, que en Irak hay armas de destrucción masiva y que es necesario invadir Irak para terminar con ese flagelo. Luego de la invasión, luego del derrocamiento del dictador Saddam Hussein, no se encontró una sola evidencia que pudiera probar el discurso de Bush. Y sin embargo Bush logró su reelección y aún hoy continúa el poder. Te podría agregar un dato más. Hace pocos días el propio Bush en una conferencia reconoció que había utilizado cárceles secretas para detener a presuntos terroristas que trasladaban desde Irak a esas cárceles secretas y luego a Guantánamo.
una cárcel que fue denunciada por las continuas violaciones que se hacían allí a los derechos humanos. Y sin embargo Bush continúa en el poder. Y por último, creo que hay un enigma que todavía nadie puede resolver. ¿Qué pasa con Osama Bin Laden? ¿Hasta qué punto la relación entre la familia Bin Laden y la familia Bush está contribuyendo para que el líder terrorista de Al-Qaeda, finalmente hasta el día de hoy, casi 5 años del ataque a las torres, no pudo ser detenido? Entonces, en conclusión, uno debería decir que lamenta a las víctimas, lamenta los hechos de terror, cree que en definitiva el mundo luego de ese acto terrorista ha cambiado, profundizando la crisis que tenemos en todo el planeta, y que es muy difícil avisorar una solución que te permita decir ahora, sin ningún tipo de eufemismo, por suerte se acabaron los hechos terroristas. Me da la sensación de que estamos en una espiral y que la espiral, por la relación de Estados Unidos con el mundo, hoy por hoy no va a terminar. Chao, hasta la semana que viene.